Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este video aprendiendo y compartiendo. Soy Nachito Hijo. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir con usted, mi hermano, mi sangre, mi blood, mi familia de la comarca Nove Buglé. La cultura del pueblo Nove Buglé. Constituye la cultura del pueblo Nove Buglé todas las manifestaciones que resaltan las características propias capaces de perpetuar hacia el futuro la existencia del pueblo Noebugle, Ka, Guara, Krun, Toromie, Guara, artesanías, idioma, obras artísticas, religiones, familias, matrimonios, nombres en Obere, el Nove y otros. El Congreso General Nove Buglé reglamentará las manifestaciones culturales dentro de la comarca para garantizar la sana convivencia en el pueblo Nove Buglé. Los instrumentos del pueblo Novebuglé y campesino serán confeccionados con materiales del medio para que reflejen la actividad original de la región. Para las obras teatrales, sus instrumentos deberán reflejar la originalidad propia de nuestro pueblo. En el caso que los instrumentos musicales estén confeccionados con materiales de industria, no se admitirán en las obras excepto las campanas y pitos de metales. En la comarca Novebulé se utilizarán como costumbres la vestimenta nangún o nagua, kra, curadu, ngunguan, sobro, nurie, pintura ritual, la cual se utilizará de acuerdo al género. Ya la máquina, esto es interesante en Novebuglé. Al levantarse, constituye la cultura del pueblo Novebuglé todas las manifestaciones que resaltan las características propias, capaces de perpetuar hacia el futuro la existencia del pueblo Novebuglé, Ka, Guara, Krun, Toromie, Guara, artesanías, idioma, obras artísticas, religiones, familias, matrimonios, nombres en Obere, el Nove y otros. En la comarca Novebuglé se utilizarán como costumbres la vestimenta nangún, kra, kuradu, ngunguan, sobro, nurie, pintura ritual, la cual se utilizará de acuerdo al género. Al levantarse Novebuglé, a emitir libremente su pensamiento, sin temor a censura o a sanción, porque es tu derecho sagrado y es mi derecho. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión y de creencia, así como la libertad de manifestar su religión, tanto en público como en privado, individual y colectivamente, en la práctica, en la enseñanza, el culto y la observancia. El otro es, todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, de opinión y de investigar y recibir informaciones y opiniones y al de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así es que sal al levantarse en Novebuglé, a emitir libremente su pensamiento, su conciencia y de manifestar su religión, a hacer uso de tu palabra, claro, con responsabilidad, con derecho a réplica, sin temor a sanción o a censura. Si es tu derecho sagrado en Novebuglé, orgulloso de ser ciudadano panameño, orgulloso de ser Novebuglé, ciudadano panameño con derechos y deberes dentro de la multiculturalidad de nuestra nación. Novebuglé siempre es importante conservar, preservar y divulgar la cultura, costumbre y nuestra tradición, y por qué no el idioma. Es por eso que yo siempre canto Ngovere, Kucholo abrakwe como gotoro, arando nuojuda toro. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Ahí está. Kucholo abrakwe como gotoro, arando nuojuda toro. Aquang ngobo grokonyana mani, nengani dorere ndi bibuga huete.
Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ya la máquina, ya quiero dirigir el himno en una campaña evangelística en la iglesia Casa de Oración Cristiana o iglesia bautista o iglesia evangélica La Paz, ya la máquina. Es que lo que pasa es que cuando canto una frase de himno, de una vez me da gana seguir cantando, y además cuando pronuncio una frase de la palabra de Dios también me da gana predicarle al mundo entero porque me lleno de alegría, de emoción, de felicidad. Ya la máquina, de una vez empiezo a recordar que Dios es dueño del cielo y de la tierra. Él es dueño de oro y plata, de los seres humanos. Nos hizo a nosotros a su semejanza. Y le dijo a Adán: sojuzgad la tierra, multiplicaos. Y sojuzgad la tierra, le dijo a Adán, le dio esa autoridad de sojuzgar la tierra y multiplicarse. Ya la máquina. Es por eso, siempre estoy recordando de Dios. Cada vez que miro una oscuridad así, veo las estrellas, la luna, y cuando veo el sol también. Dice en el libro de Apocalipsis dice que nuestro Dios tiene rostro como el sol radiante. Cuando el sol resplandece en toda su fuerza, así es el rostro de nuestro Dios que está en los cielos. Yo pienso que sí, y creo en su palabra porque el sol es obra de Dios. Y nadie puede mirar ese sol cuando está a mediodía. ¿Qué va? Nadie puede mirarle directo al sol. Y así se resplandece el rostro de nuestro Dios en el cielo. Truenos y relámpagos salen alrededor del trono donde Él está sentado. Ya será hasta aquí, mis hermanos, mis hermanas, mi sangre, mi blood, mi familia de la comarca Nueve Bugle.